Pablo con los corintios tiene un trabajo enorme. Tiene que ayudarles a los cristianos de Corinto a vivir una fe ortodoxa. Pero, ¿qué quiere decir la palabra ortodoxa? Proviene de dos términos griegos, un prefijo y un sufijo. El prefijo es orthos, que quiere decir correcto, y el sufijo es doxa, que quiere decir opinión o idea. Por lo tanto, la ortodoxia es la creencia correcta. Este concepto puede aplicarse a filosofías, a ideas o ideologías humanas, pero no siempre está bien aplicada. Desde el punto de vista bíblico, o desde la teología cristiana, la ortodoxia tiene que ver más bien con la revelación de la palabra de Dios. Es justamente la regla que nos impone cuál es la creencia correcta. No de acuerdo a lo que me parece o a lo que supongo, sino a lo que la palabra de Dios revela. Y Pablo tenía una revelación especial de parte de Dios. Él se lo dijo a los creyentes que estaban en Gálatas, que él no había recibido el Evangelio por revelación humana. Ningún maestro le había enseñado el Evangelio, sino que Jesús mismo le había mostrado, le había revelado los secretos y los misterios del Evangelio. Y aunque en 1 Corintios 12 Pablo trata acerca de los dones espirituales, él tiene que explicar una de las doctrinas principales que sostiene el cristianismo: la existencia del Espíritu Santo y las manifestaciones de ese Espíritu en medio de la iglesia, a través de la repartición de los dones. En estos primeros versículos de 1 Corintios 12, Pablo define claramente, muy claramente, dos creencias erróneas que violan directamente una fe ortodoxa. Por lo tanto, dos cosas que los corintios debían de evitar al 100%. La primera de estas violaciones a la fe ortodoxa tiene que ver con la práctica de la idolatría. Nunca la idolatría ha sido parte del culto de adoración a Dios. Leamos 1 Corintios 12, 2, y dice de la siguiente manera: Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Les recuerda Pablo que el paganismo gentil del cual ellos provenían viola directa y flagrantemente el primer mandamiento de los 10 mandamientos: adorar a Dios y solo a Dios. Y en esa adoración no se debía contemplar ningún otro tipo de adoración a dioses ajenos. Es que no puede haber una fe ortodoxa cuando se viola uno de los mandamientos, y mucho menos cuando se viola el primero de los mandamientos, cuando Dios es quitado del eje y del centro de la verdadera adoración. La adoración humana tiene distintos tipos de clasificaciones. Justamente la adoración que se dedica exclusivamente para Dios tiene un nombre y se le llama latría. Esa es la adoración látrica, la que todos nosotros debemos dispensar a nuestro buen Dios, al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios dador de la vida. Pero cuando se quita a Dios de ese centro, ya deja de ser la adoración látrica para transformarse en adoración idolátrica. O sea, que en ese centro donde debería de estar Dios, ahora ya no está Él, ahora probablemente haya otro objeto de adoración, y esto es lo que transforma a la latría en idolatría.
Pero cuidado, nosotros creemos que la idolatría es prenderle velas a imágenes que pueden provenir de la historia del cristianismo, que pueden provenir de la tradición que el cristianismo ha recibido a lo largo de tantos siglos, o creer que es rezarle a un muerto o a un ser espiritual en especial. No, la idolatría tiene que ver con más que esto. Y Pablo lo aclara en el libro de Colosenses, cuando le escribe a los hermanos de Colosas en el capítulo 3 y versículo 5, que dice de la siguiente manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Subrayo esta última parte: y avaricia, que es idolatría. Y tal vez usted se sorprenda, ¿la avaricia es idolatría? Sí, porque justamente el avaro lo que hace es adorar al materialismo. Él tiene como eje y centro de su vida al dinero y a todos los bienes materiales que pueda llegar a conseguir en esta vida. El avaro desplaza a Dios de su corazón para darle lugar al materialismo. Lo hace justamente el eje de su propia vida. Pero podría haber otro tipo de adoración idolátrica. Sí, se le puede dar adoración al trabajo. Escuche lo que voy a decir: al trabajo, a la profesión que uno tiene, a la nacionalidad, como hemos visto ya hace unas muchas décadas atrás, un hombre que se levanta en Europa en nombre del nacionalismo. Otros pueden hacer de las vacaciones, la idolatría de la comida, el equipo de fútbol, un deportista o inclusive el perro. Cualquiera de estos objetos que ocupe el lugar de Dios se transformará en un punto de idolatría. Y una persona no puede tener una fe ortodoxa, una fe correcta, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, si Dios no está en el centro de su vida, si en ese centro está cualquier elemento que vaya a desplazar a Dios. Y Pablo les da la segunda indicación, la segunda violación a la fe ortodoxa, y tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Leamos 1 Corintios 12:3, que dice de la siguiente manera: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este es el punto interesante que quiero destacar en este día. Nadie puede llamar anatema a Jesús y mantenerse en el centro de la verdadera adoración. En la Biblia la palabra anatema significa maldito, significa maldición o significa alejado de Dios. Por tanto, esta frase que acabamos de leer podría traducirse como hablar mal o hablar incorrectamente de Jesús. Por lo tanto, una fe ortodoxa no puede estar basada en una concepción errónea sobre la persona de Jesús. El cristianismo lo es. Cuando uno dice que es cristiano, ¿por qué dice que es cristiano? Porque toma a Jesús como la figura central que va a coordinar y a dirigir toda su vida. De Jesús van a emanar los valores y los principios que van a dirigir la vida del cristiano. Quiere decir que la vida de un cristiano gira en torno a la figura del Señor Jesucristo como Redentor, como Señor. Jesús es soberano de la vida del cristiano y Jesús es soberano en el cristianismo. Me sorprende mucho ver cómo grupos religiosos que se llaman cristianos desplazan a Jesús de este centro, llamándolo simplemente buen hombre, profeta, llamándolo moralista, pero nunca llamándolo hijo de Dios, nunca llamándolo verdadero salvador del universo. Por eso el cristianismo se basa en que Jesús, que Cristo Jesús es el centro
de la creencia, de la fe, y que Él es el principio regente de la vida. Si esto no es así, no puede haber una fe ortodoxa. Nada que minimice a Jesús puede venir de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Jesús dijo sobre el Espíritu Santo en Juan 16:14 de la siguiente manera, hablando del Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nunca va en contradicción a Jesús ni al Padre. Es la Trinidad trabajando en conjunto. Nunca va a contradecirse a sí misma, ni va a decir mal una persona acerca de la otra. Por eso dice, tomará de lo mío y os lo hará saber, y Él me glorificará. Así que, si sucede lo contrario, quiero decirle que ese es el espíritu del anticristo hablando. Si hay alguien que atenta contra la figura de Jesús, que atenta contra su mesíasgo, que atenta contra su tarea redentora, que atenta como el Hijo de Dios, quiero decirle que esa es la voz del anticristo, la voz del mismo enemigo atentando contra la fe ortodoxa. Puede ser también que el nombre de Jesús sea utilizado en vano. Menospreciar su nombre o hacer juramentos en su nombre también sería menospreciar y tener una opinión equivocada acerca de Jesús. Por eso una fe ortodoxa está basada en principios bíblicos, no en lo que a usted le parece, no en lo que a mí me parece o simplemente sostengo o deduzco, sino en lo que la palabra de Dios nos revela a cada uno de nosotros. Nunca se le quita el lugar que Dios tiene, porque eso sería idolatría. Si en el lugar de Dios ponemos a alguien o a algo, eso se transforma en idolatría. Y si el nombre de Jesús o la persona o la figura de Jesús no es puesta en el lugar que le corresponde, tampoco puede haber una fe ortodoxa. Creo que estas enseñanzas son muy importantes, también para nosotros, para poder distinguir en estos tiempos de confusión quién es y quién no es perteneciente al reino de Dios. Porque hoy hay tantas filosofías, tantas religiones y tantas creencias que tenemos que volver a la palabra de Dios para que ella nos traiga luz y claridad a nuestra mente. Que Dios siempre nos pueda guiar, que Dios siempre nos pueda orientar y que nunca, jamás perdamos nuestra fe ortodoxa. Oramos juntos. Amado Dios y Padre, te bendigo en esta hora y te bendecimos todos juntos porque tu palabra siempre nos revela cómo mantener pura nuestra fe, nuestra creencia. Dios, sabemos que si tú no eres el centro, nuestra fe no es genuina. Y si Jesús no está en el lugar que le corresponde, nuestra fe tampoco lo será. Por eso, Dios, hoy queremos reconocerte a ti como creador del cielo y de la tierra. Eres tú el único que merece adoración. Y a Jesús, tu Hijo, a quien tú has enviado como Redentor y Salvador de esta humanidad. Gracias por perdonarnos nuestros pecados y hacernos parte de tu iglesia y parte de tu familia. Gracias, Jesús, por todo lo que nos das. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tenga en cuenta estos principios de la fe ortodoxa.